La noche del 23 de marzo de 1945, a las 9 horas, la orilla occidental del Rin cerca de Wesel ardía con la luz intermitente de miles de cañones. El teniente Wilhelm Steinberg, observador alemán, mantenía los prismáticos firmes pese al temblor de sus manos y del aire frío. En su cuaderno, donde anotaba cada fogonazo, cada reflejo sobre el agua, escribió una frase que reflejaba la fe de toda la Wehrmacht: el Rin protege a Alemania. Nadie lo cruzará sin puentes. Desde los tiempos de Roma, aquel río había sido frontera y defensa, el obstáculo natural que separaba la civilización germana de sus enemigos. Pero esa noche, sin que los oficiales alemanes lo supieran, el río sagrado estaba a punto de convertirse en una carretera. A lo lejos, la artillería aliada encendía la ribera con una intensidad que hacía vibrar la tierra. Miles de cañones británicos y estadounidenses preparaban el terreno para una operación que los alemanes esperaban conforme a la tradición, una preparación de varios días, con ingenieros construyendo puentes bajo fuego, botes frágiles que cruzarían de noche con escuadras exhaustas. Era el modelo clásico que los manuales enseñaban y que la Wehrmacht dominaba. Sin embargo, entre la humareda y los truenos del bombardeo, Steinberg observó algo que no coincidía con ninguna lección militar. En lugar de los botes de asalto que esperaba, vio sombras de camiones avanzando por las pendientes fangosas hacia el agua. Los vehículos parecían descender con naturalidad, hasta que el reflejo de las explosiones mostró algo increíble: los camiones flotaban. Eran las máquinas que los servicios de inteligencia habían despreciado como rarezas logísticas, los DUP, camiones anfibios estadounidenses, mitad barco, mitad transporte terrestre. Los informes que hablaban de ellos desde Sicilia, Anzio o Normandía los habían descrito como curiosidades industriales, excesos americanos tan inútiles para el combate como los barcos de helado y las fábricas de refrescos. Los analistas los consideraron irrelevantes para un cruce de río. Nadie imaginó que, en marzo de 1945, miles de esas máquinas estarían listas para desafiar al Rin. No eran botes vulnerables ni camiones improvisados, eran vehículos diseñados para entrar al agua con sus motores rugiendo, impulsados por hélices y dirigidos con el mismo volante que usaban en tierra firme. Durante 3 años, los ingenieros alemanes habían repetido la misma conclusión: el Rin, con sus 1300 pies de ancho y corriente veloz, era imposible de cruzar sin puentes. Los comandantes confiaban en que el enemigo necesitaría al menos 3 días de preparación antes de construir un paso viable. En esos días, los tanques y las divisiones de reserva podrían aplastar cualquier intento. Pero el enemigo ya no jugaba bajo esas reglas. Los aliados no traían pontones ni barcazas improvisadas. Traían DUKWS, miles de ellos, vehículos que podían navegar, salir del agua y seguir avanzando como si nada hubiera ocurrido. Cuando el reloj marcó las 9 horas, los primeros DUKWS se deslizaron por la ribera occidental. Los artilleros británicos del 51º Highland Division y los escoceses del 7º Batallón Black Watch se apretaban dentro de aquellos cascos metálicos, junto a los conductores americanos que los guiaban. Fue como si el suelo desapareciera, escribiría más tarde un sargento. Seguíamos conduciendo, pero bajo nosotros corría el río. El motor rugía, el timón respondía con firmeza, y el camión avanzaba entre explosiones que levantaban columnas de agua a pocos metros. En la oscuridad, las luces de navegación cubiertas solo eran visibles desde atrás, una serpiente de destellos mínimos que avanzaba bajo el humo. El Rin, que debía ser una barrera, se convirtió en un carril múltiple. Cada vehículo llevaba 12 soldados equipados y 2 tripulantes. Navegaban con precisión milimétrica, calculando la deriva de la corriente como pilotos de avión. Algunos eran arrastrados cientos de metros río abajo, pero los DUKWS salían por cualquier rampa posible, trepaban la orilla y desaparecían entre árboles y ruinas. A las 10 de la noche, la primera oleada estaba al otro lado. Los alemanes, que esperaban escuchar el regreso de los botes vacíos para el segundo viaje, no oyeron nada. Los camiones habían seguido tierra adentro. Para el amanecer del 24 de marzo, los informes alemanes comenzaron a llenarse de frases incomprensibles: infantería enemiga detrás de nuestras líneas, enemigo cruzó sin puentes visibles, fuego de mortero desde dirección opuesta al río. El caos táctico era absoluto. Lo que debía ser una batalla de posiciones se transformó en una infiltración masiva. Los DUKWS, protegidos por el estruendo de la artillería aliada, habían convertido un obstáculo de 2000 años en un pasillo. A cada minuto, nuevos vehículos entraban al agua.
Algunos transportaban munición, otros soldados, otros piezas antitanque. Desde la distancia, los observadores alemanes describieron un espectáculo imposible, camiones que nadaban en columnas enteras. Los comandantes del primer ejército paracaidista alemán, agotados tras las batallas del Reichswald, no podían reaccionar. Sus líneas, formadas por adolescentes del Volkssturm y veteranos agotados, apenas sostenían el frente. En teoría, los cañones de 88 milímetros cubrían cada punto de cruce, pero en la práctica, los americanos ya estaban desembarcando kilómetros río arriba y río abajo al mismo tiempo. Los informes enviados al cuartel de la 15ª Armada reflejaban la confusión: el enemigo cruza en todas partes, los proyectiles caen sin objetivo. Es imposible determinar el punto principal del ataque. La doctrina alemana, basada en detener al enemigo antes de construir puentes, se derrumbaba ante una realidad industrial que ningún manual había previsto. Los DUKWS demostraron que el genio militar ya no era suficiente frente al poder de la producción. En lugar de una cabeza de puente única y frágil, los aliados habían creado una red de cruces invisibles, dispersos y autosuficientes. Cada vehículo era su propio puente, su propia barcaza, su propio convoy. Mientras los generales alemanes buscaban un centro de gravedad que destruir, los americanos ya habían llevado hombres y armas al corazón de Renania. El río sagrado no había sido conquistado, había sido anulado por la ingeniería y la industria. El amanecer del 24 de marzo de 1945 llegó envuelto en una niebla baja y densa sobre la orilla oriental del Rin. El estruendo de los cañones seguía, pero ya no era preparación, era acompañamiento. A través del humo, los observadores alemanes empezaron a distinguir formas inesperadas: columnas de infantería aliada avanzando tierra adentro, morteros emplazados en carreteras secundarias, y lo más inquietante, vehículos desconocidos desplazándose con normalidad como si hubieran surgido del suelo. Aquellos camiones que nadan se habían convertido en una plaga que desarticulaba la lógica defensiva alemana. Donde la doctrina mandaba concentrar el fuego, el enemigo se dispersaba; donde debía haber una cabeza de puente única, aparecían múltiples puntos de apoyo. Los artilleros, confundidos por el eco y el humo, disparaban a coordenadas que ya no correspondían a nada real. El mayor Hans-Georg Model, hijo del mariscal Walter Model, se encontraba con su batallón de la Primera Armada paracaidista en las afueras de Wesel. En su diario, hallado tras su rendición semanas después, escribió con desesperación que las leyes del combate fluvial se han roto: el enemigo no necesita puentes, ni ingenieros, ni descanso. Su testimonio reflejaba la desintegración del pensamiento táctico alemán frente a una realidad industrial que ya no podían comprender. Durante años habían confiado en el tiempo: el enemigo debía tardar horas, incluso días, en establecer un puente o un paso seguro. Pero los americanos, con su flota de DUKWS, saltaron esa etapa. El Rin, que debía frenar la guerra durante semanas, se había convertido en un obstáculo simbólico. En el frente británico, la 15ª División Escocesa cruzaba utilizando los LVT Buffalo, mientras los DUKWS transportaban armas pesadas, morteros y suministros. La coordinación era exacta: los escoceses aseguraban el terreno y, casi sin pausa, las columnas de camiones anfibios desembarcaban refuerzos. Desde la orilla occidental, los operadores mantenían un flujo constante; las comunicaciones por radio se habían sincronizado con precisión de reloj. Los observadores de artillería del otro lado del río solicitaban fuego en tiempo real, mientras los DUKWS regresaban cargados de heridos. El cruce, que en otros tiempos habría sido una carnicería, se transformó en una coreografía industrial. Los informes del alto mando alemán hablaban de una situación sin precedentes. El general Alfred Schle, al mando del primer ejército paracaidista, insistía en que se trataba de una maniobra limitada, convencido de que el verdadero ataque vendría más al sur. Pero los mensajes de sus subordinados desmentían su optimismo. El enemigo aparece detrás de nuestras posiciones, se desplaza por carreteras rurales que creíamos destruidas, utiliza vehículos que no temen el agua ni el barro. Esa incapacidad para comprender el alcance del ataque selló el destino de la defensa. Cuando al mediodía las nubes se abrieron y el rugido de motores llenó el cielo, comprendieron que lo peor apenas comenzaba. El operativo Bar City, la mayor operación aerotransportada en un solo día de toda la guerra, estalló sobre sus cabezas. Más de 3.000 aeronaves, entre transportes y planeadores, depositaron a 16.000 paracaidistas británicos y estadounidenses en las praderas orientales del Rin.
El suelo tembló bajo el peso de los planeadores que aterrizaban entre árboles destrozados y fuego antiaéreo. Miles de paracaídas blancos y verdes se abrieron a la vez, un espectáculo que dejó a los soldados alemanes paralizados. Muchos creyeron que la invasión aérea era el ataque principal, sin entender que los aliados ya habían cruzado el río durante la noche anterior. Mientras los hombres de Schley dirigían su atención al cielo, las columnas de DUKWS seguían desembarcando tropas a sus espaldas. El efecto combinado fue devastador. Los paracaidistas del 17º Cuerpo Aerotransportado estadounidense enlazaron rápidamente con las unidades que habían cruzado en DUKWS, cerrando un anillo de fuego alrededor de las defensas alemanas. Por primera vez en la guerra, la coordinación entre fuerzas anfibias y aerotransportadas alcanzaba la perfección. Los camiones anfibios que cruzaban sin descanso servían como arterias logísticas para las divisiones lanzadas desde el aire. Munición, alimentos y hasta combustible eran entregados directamente en las zonas de aterrizaje. Los heridos regresaban a la otra orilla sin tener que esperar puentes ni ambulancias improvisadas. El Rin había dejado de ser un límite, era un corredor logístico. Los testimonios de soldados alemanes capturados reflejan la magnitud del colapso psicológico. Los camiones salían del agua y traían fuego y hombres sin fin, dijo un suboficial del 84º Regimiento. Creímos que era magia, o locura. Nunca vimos construir puentes, nunca oímos motores de barcazas. Solo esos monstruos que avanzaban como si el río no existiera. El mito del Rin invulnerable se desmoronaba ante los ojos de quienes lo habían jurado defender. La propaganda que hablaba de una barrera sagrada se convirtió en motivo de burla entre los propios soldados. Muchos se rindieron al comprender que la lucha era inútil, ningún plan concebido podía detener un enemigo que convertía el agua en camino. Mientras tanto, los oficiales logísticos aliados, conscientes del impacto moral, mantenían el flujo a toda costa. El teniente coronel George Sims describiría más tarde la operación como una autopista líquida, 50 DUKWS por hora en cada punto, 2,5 toneladas por viaje, de día y de noche, bajo fuego o sin él. En 72 horas, el equivalente a 3 divisiones completas había cruzado el río con su material. Los alemanes, obsesionados con destruir puentes inexistentes, gastaban su artillería en el vacío. No había estructura que atacar, ni centro que golpear. El enemigo ya estaba en todas partes. En los pueblos cercanos, los civiles alemanes se asomaban desde sótanos y ruinas al oír motores desconocidos. Al amanecer del 25 de marzo, camiones empapados y soldados cubiertos de barro avanzaban por sus calles sin detenerse. La guerra había cambiado de ritmo, ya no era una serie de ofensivas y defensas, sino un torrente imparable. Las unidades de la Wehrmacht, dispersas y desorganizadas, no podían reconstruir líneas ni concentrar fuerzas. El Rin había caído no por la fuerza bruta, sino por la imaginación aplicada a la industria. Los DUKWS no eran solo vehículos, eran el símbolo tangible de cómo un país de fábricas podía reinventar el arte de la guerra. El 25 de marzo de 1945 amaneció con un cielo gris, saturado de humo y polvo. El eco del bombardeo aún resonaba sobre el valle del Rin, pero la batalla ya no se libraba en las orillas. Las divisiones aliadas avanzaban tierra adentro, arrastrando tras de sí un sistema logístico tan eficiente que parecía imposible en medio del caos. Donde antes se habrían levantado puentes bajo fuego, ahora los DUKWS actuaban como un enjambre disciplinado. Entraban en el agua cargados, cruzaban en minutos y desaparecían en caminos rurales transformados en rutas de abastecimiento. Cada unidad era su propio muelle, su propio barco y su propio transporte terrestre. El general Alfred Schley, al observar el mapa del frente, comprendió que su ejército ya no existía como estructura coherente. Los mensajes de radio llegaban confusos o directamente cesaban. Los informes hablaban de fuerzas enemigas apareciendo por retaguardias imposibles, de columnas de vehículos anfibios que se desplazaban sin interrupción. La Wehrmacht había preparado cada metro del Rin con artillería y minas, pero el enemigo había optado por la fluidez. No hay punto de ruptura, escribió un oficial en su diario, porque el ataque no tiene forma fija, el agua misma es su carretera. En menos de 48 horas, las defensas alemanas se disolvieron en fragmentos sin contacto entre sí. En la retaguardia aliada, los ingenieros celebraban el éxito silencioso de su creación. Los DUKWS, fabricados en serie con piezas estándar, demostraban una fiabilidad asombrosa. Si una bomba dañaba un vehículo, otro lo sustituía en minutos,
Si el casco sufría impactos, las bombas de achique mantenían el nivel estable hasta completar el cruce. Los mecánicos improvisaban reparaciones con materiales mínimos, placas de metal, madera, incluso latas aplanadas. Nada se detenía. Un sargento estadounidense comentó que mientras flotara y el motor respirara, seguía trabajando. La capacidad de adaptación era total, producto de una mentalidad industrial que veía cada avería como un obstáculo temporal, no como una catástrofe. Los oficiales británicos también aportaron su experiencia. Las unidades del 79 grados División Acorazada utilizaron los DUKWS como plataformas móviles de observación, dirigiendo fuego de artillería desde el propio río. En cuestión de horas, la coordinación entre mar, tierra y aire alcanzó niveles de precisión inéditos. Las unidades aerotransportadas que habían descendido el día anterior recibían suministros directamente de los DUKWS, sin depender de lanzamientos aéreos o de convoys por carreteras destrozadas. Por primera vez, la línea de abastecimiento avanzaba al mismo ritmo que la ofensiva. En contraste, el sistema logístico alemán se derrumbaba. Los caminos estaban saturados de refugiados, los depósitos de combustible vacíos y los trenes inmovilizados por los bombardeos. Las comunicaciones entre unidades eran erráticas, y las órdenes de alto mando ya carecían de sentido. El enemigo no necesitaba líneas férreas ni puentes, los DUKWS simplemente flotaban sobre las ruinas. En muchos sectores, las guarniciones aisladas se rindieron al comprender que no recibirían refuerzos ni suministros. El poder aéreo aliado completaba el desastre, cada intento de reorganización era detectado y destruido antes de concretarse. Stle intentó reagrupar lo que quedaba de su primera armada paracaidista, pero sus reservas de artillería y blindados se habían reducido a escombros. Los relatos de soldados capturados muestran la magnitud del desánimo. Un teniente del 185º Regimiento declaró que durante la noche vieron luces moviéndose sobre el agua como faroles sobre una carretera. Dispararon, pero los proyectiles caían sin efecto. Al amanecer, descubrieron que los vehículos habían llegado a la otra orilla y que detrás de ellos venían más, sin pausa. Comprendimos que era inútil, dijo. No había puente que destruir, ni punto que defender. Las tropas alemanas, entrenadas para golpear estructuras fijas, se enfrentaban a un enemigo que no ofrecía blancos. Mientras tanto, en los puestos de mando aliados, el ambiente era de calma metódica. Los informes llegaban con cifras precisas: 50 DUKWS por hora, más de 15.000 hombres y 1.200 vehículos transportados en 2 días. Las pérdidas eran mínimas. El coronel William Thompson, responsable del 458º Batallón de Camiones Anfibios, registró que en su sector ni una sola cabeza de puente fue necesaria. Cruzamos y combatimos en movimiento. Las unidades de apoyo médico operaban del mismo modo, los heridos eran evacuados en los mismos vehículos que habían traído las municiones. En cuestión de minutos, un soldado alcanzaba la seguridad de la otra orilla, algo impensable en una guerra donde cruzar un río solía significar horas de espera bajo fuego. El impacto psicológico en los civiles fue igualmente profundo. En los pueblos del margen oriental, la población despertó con el rumor de motores y voces en inglés. Los viejos recordaban a Napoleón y su fracaso en el Rin, incapaz de cruzarlo bajo oposición. Ahora veían camiones empapados que emergían del agua, conducidos por jóvenes sonrientes que repartían cigarrillos entre disparos lejanos. Aquella mezcla de rutina y poder industrial desarmó incluso la voluntad de resistir. Si pueden hacer que los camiones naden, dijo un panadero de Duisburg, entonces todo lo que creíamos invencible ya está muerto. En los días siguientes, el avance aliado se aceleró con una velocidad asombrosa. Las unidades acorazadas, alimentadas constantemente por los DUKWS, no necesitaban detenerse para esperar puentes o suministros. Las rutas logísticas tradicionales desaparecieron, la guerra se volvió móvil, continua, casi automática. Las divisiones alemanas, acostumbradas a calcular los tiempos de un cruce, no lograban anticipar a un enemigo que podía aparecer al otro lado sin previo aviso. La flexibilidad táctica se convirtió en una forma de terror estratégico. En 3 días, el Rin, mito, frontera y orgullo, dejó de ser línea defensiva y pasó a ser un recuerdo. El general Stle reunió a sus oficiales en una casa semidestruida cerca de Brünnen, según testigos, pronunció una frase amarga: preparamos la guerra anterior. Ellos trajeron otra. Tenía razón. Los DUKWS, símbolo del pragmatismo industrial estadounidense,
habían pulverizado siglos de doctrina europea. La ingeniería había reemplazado a la épica, la producción en masa había derrotado al genio artesanal. Mientras los camiones seguían cruzando el río convertidos en convoys interminables, el destino del Tercer Reich se sellaba con cada ola que rompía sobre sus neumáticos. El 26 de marzo de 1945 amaneció con el sonido constante de motores que iban y venían sobre el Rin. La batalla ya no era un asalto, sino una operación de transporte masivo. Lo que había comenzado como un cruce audaz se había transformado en una cadena logística perfectamente sincronizada. Los DUKWS, que 3 noches antes habían parecido una rareza, ahora eran el alma de la ofensiva aliada. En 72 horas, el río más emblemático de Alemania había sido domesticado por la mecánica estadounidense. En la margen oriental, los restos del primer ejército paracaidista estaban agotados. Schle, observando los mapas manchados de humo y polvo, entendió que el Rin ya no tenía valor militar. Los informes hablaban de unidades deshechas, de regimientos que se rendían sin luchar, de posiciones abandonadas porque el enemigo aparecía por rutas imposibles. Las reservas blindadas designadas para contraatacar se encontraban atrapadas en embotellamientos o sin combustible. Las carreteras eran ríos de refugiados mezclados con soldados desmoralizados. Aquel ejército que había confiado en la fortaleza del agua veía ahora cómo el enemigo la usaba como autopista. Los aliados, en cambio, actuaban con una coordinación asombrosa. Cada DUK tenía una función precisa: transporte de tropas, evacuación médica, abastecimiento de municiones o refuerzo de ingenieros. Los equipos de mantenimiento trabajaban bajo fuego reparando las máquinas dañadas con una eficacia improvisada. No había tiempo para reemplazos, todo debía continuar. Mientras flote, sirve, repetían los mecánicos con una sonrisa cansada. Era la filosofía práctica de un país acostumbrado a producir en masa, a resolver con ingenio lo que otros resolvían con complejidad. En las colinas que dominaban la ribera, los artilleros alemanes intentaban concentrar el fuego sobre los cruces. Pero sus proyectiles caían en el vacío. No existían puentes ni columnas compactas que apuntar. Los DUKWS se deslizaban en grupos pequeños, cambiando constantemente de punto de entrada y salida. La dispersión era total, el concepto mismo de cabeza de puente había perdido sentido. Lo que los alemanes llamaban Wehrpunkt, el punto de esfuerzo principal, se había diluido en una multiplicidad de acciones imposibles de prever. Cada cruce era autónomo, y todos formaban parte de un flujo continuo que ninguna estrategia podía contener. El colapso psicológico fue inmediato. Los soldados del Volkssturm, muchos apenas adolescentes, se negaban a mantener posiciones cuando veían emerger del agua camiones armados con ametralladoras. Los veteranos, endurecidos por años de combate, no encontraban lógica en lo que presenciaban. El propio general Schle escribió que la derrota no se debía a la falta de valor, sino a la incapacidad de entender lo que enfrentaban. El enemigo no cruzó el río, lo hizo desaparecer. Esa frase, repetida después en interrogatorios aliados, resumía el fin de una doctrina construida sobre la rigidez. Mientras los alemanes trataban de reorganizar su defensa, los aliados expandían la ofensiva hacia el interior. Los DUKWS no se detuvieron en el Rin, avanzaban junto a los tanques y servían de apoyo a la segunda división acorazada, que cruzó sin interrupción para dirigirse a Münster. Los camiones anfibios, aún goteando agua, entregaban combustible directamente a los carros de combate en marcha. El avance, que normalmente habría requerido pausas logísticas de días, se mantenía constante. Cada río secundario era atravesado del mismo modo. Los ingenieros ya no necesitaban construir puentes, bastaba con encontrar una pendiente y dejar que los DUKWS abrieran camino. En Berlín, los informes del alto mando llegaban fragmentados y contradictorios. Goebbels anotó en su diario la frase que sellaba el desastre: el enemigo ha cruzado el Rin con vehículos anfibios que no esperábamos. Nuestro último obstáculo ha caído. Para entonces, los estrategas alemanes comprendieron que su error no había sido técnico, sino conceptual. Habían preparado la defensa perfecta para una guerra que ya no existía. Los aliados, apoyados en su industria, habían redefinido las reglas. Las cifras lo demostraban con brutal claridad: más de 15.000 soldados transportados, 1.200 vehículos, 3.000 toneladas de suministros y 2.000 heridos evacuados en 3 días. Ninguna operación fluvial en la historia había alcanzado semejante escala.
Y todo gracias a una máquina que costaba menos que un tanque ligero y que podía ser fabricada en serie por miles. Mientras los ingenieros alemanes se enorgullecían de su Langwasserschlepper, un vehículo elegante y complejo, los americanos producían 20.000 DUKWS en el mismo tiempo. Era la diferencia entre la perfección artesanal y la eficacia industrial. Los Langwasserschlepper alemanes, de diseño impecable, eran casi piezas de museo. Requerían materiales escasos, mano de obra experta y días de ajuste. Su blindaje era mejor, pero su producción, insignificante. Apenas un centenar fueron construidos durante toda la guerra. En contraste, los DUKWS compartían componentes con los camiones estándar GMC, motores, transmisiones, ejes, piezas intercambiables. Si algo fallaba, el reemplazo se encontraba en cualquier taller de campaña. No se necesitaban técnicos especializados, solo manos entrenadas en la rutina de ensamblar. Era la esencia del poder industrial norteamericano, producir tanto que la pérdida de una unidad no tuviera importancia. El mayor general Isaac Witte, al mando de la segunda división acorazada, resumió el fenómeno con ironía práctica: con estos vehículos, ningún río existe. Avanzamos 50 millas en un día, en cualquier otra campaña, habríamos esperado puentes. Esa frase llegó a oídos de Eisenhower, quien al visitar los puntos de cruce observó los DUKWS moverse en fila constante y comentó: con estas máquinas, cada río de Alemania es una carretera. Aquella constatación era más que una metáfora, era el anuncio del fin del Reich. A medida que el avance se aceleraba, las poblaciones alemanas comprendieron que la guerra estaba perdida. En muchos pueblos, los alcaldes salían con banderas blancas antes de que los aliados llegaran. La visión de los DUKWS, aún húmedos, avanzando entre casas destruidas, se convirtió en símbolo de lo inevitable. La resistencia organizada se desmoronó. Lo que los líderes nazis presentaban como la fortaleza del Rin había durado menos de 4 días. El mito de la defensa eterna quedó reducido a polvo. En los cuarteles aliados, la atmósfera era de satisfacción silenciosa. No se celebraba con euforia, sino con la serenidad de quien sabe que ha presenciado una transformación histórica. Los comandantes comprendían que no solo habían cruzado un río, habían cambiado la manera de hacer la guerra. Las notas de Eisenhower reflejan esa conciencia: no fue una proeza táctica, sino industrial. El Rin no fue conquistado, fue ignorado. Cada duct que salía del agua era una prueba tangible de que la supremacía ya no dependía del genio militar, sino de la capacidad de fabricar sin descanso. Mientras el humo se disipaba y los convoys seguían adelante, la vieja Europa comprendió que el siglo de los ejércitos aristocráticos había terminado. En su lugar surgía el poder de las fábricas y las cadenas de montaje. El Rin, antaño frontera de imperios, se convirtió en la tumba simbólica de la guerra tradicional. El 27 de marzo de 1945 amaneció con un silencio extraño en la ribera oriental del Rin. Los disparos se habían convertido en ecos lejanos. Las divisiones alemanas que aún conservaban cohesión retrocedían en desorden hacia el interior, dejando tras de sí cañones inutilizados y pilas de uniformes abandonados. Los aliados no se detuvieron a celebrar, su avance era una maquinaria fría, sostenida por la corriente constante de los DUKWS que seguían surcando el río como si ya no existiera oposición. En 3 días, el obstáculo que durante siglos había protegido a Alemania se había transformado en una autopista abierta hacia el corazón del Reich. En las carreteras hacia Münster y el Ruhr, los camiones anfibios continuaban abasteciendo a las fuerzas acorazadas que lideraban la penetración. Aún empapados por las aguas del Rin, cargaban combustible, municiones y alimentos directamente desde las orillas occidentales. El ritmo era imparable. En condiciones normales, un ejército habría necesitado puentes estables y días de espera para consolidar un flujo logístico. Ahora, cada vehículo era un eslabón independiente de una cadena que no podía romperse. La guerra había dejado de ser una sucesión de maniobras, era un proceso continuo, sin pausas ni límites naturales. El general Omar Bradley, observando el avance desde su puesto de mando, calculó que el cruce había adelantado el final de la guerra por lo menos 3 semanas. Sin los DUKWS, diría después, habríamos perdido 50.000 hombres construyendo puentes bajo fuego. Su afirmación no era una exageración. Cada río superado sin detener el impulso ofensivo significaba días ganados, vidas salvadas y la destrucción psicológica del enemigo. Los alemanes habían apostado todo a su geografía, y la geografía había sido anulada.
El propio Eisenhower visitó las posiciones de cruce y quedó impresionado por la escena, largas filas de DUKWS avanzando y regresando en una corriente interminable, como un ferry industrial. A su lado, el general Bradley comentó, los alemanes recién ahora entienden que cada río es una carretera. La observación no era una metáfora, sino un diagnóstico, el enemigo había perdido su última ventaja natural. El poder que durante generaciones había residido en la estrategia militar había pasado a las fábricas. Mientras los aliados consolidaban su control sobre el Rin, el primer ejército paracaidista dejaba de existir como fuerza efectiva. Más de 16.000 prisioneros fueron capturados en 72 horas. Muchos soldados se entregaban sin haber disparado un tiro, agotados y confundidos por la magnitud del colapso. Nos dijeron que el Rin era impenetrable, declaró un teniente alemán durante su interrogatorio. Cuando vimos camiones cruzando el río como si fuera una calle, entendimos que todo había terminado. La derrota no fue solo militar, fue mental. La certeza de que ninguna defensa era válida ante semejante despliegue destruyó cualquier impulso de resistencia. El 26 y 27 de marzo marcaron también uno de los episodios más simbólicos de la campaña. El primer ministro británico Winston Churchill, acompañado por el mariscal Bernard Montgomery, insistió en cruzar el Rin para contemplar el resultado con sus propios ojos. Desoyendo las advertencias de sus escoltas, abordó una lancha estadounidense y pisó suelo alemán bajo el estruendo de artillería distante. Según testigos, levantó un puñado de tierra húmeda y murmuró, «Tierra alemana, al fin». Fue un gesto cargado de historia. El líder que había prometido resistir hasta el final, ahora caminaba sobre territorio enemigo conquistado gracias a la combinación de ingeniería, industria y planificación. Los informes aliados sobre el cruce mostraban cifras asombrosas. Entre el 23 y el 26 de marzo, los DUKWS habían realizado más de 5.000 viajes individuales, transportando más de 15.000 hombres, 1.200 vehículos y 3.000 toneladas de suministros. Además, habían evacuado a 2.000 heridos bajo fuego sin interrupciones. Ningún puente destruido ni ataque aéreo enemigo logró afectar el flujo. Los DUKWS, al carecer de puntos fijos de concentración, habían eliminado el talón de Aquiles de toda operación fluvial, la vulnerabilidad de las estructuras. Era una lección táctica y estratégica que los mandos alemanes comprenderían demasiado tarde. En Berlín, los jefes del Estado Mayor se enfrentaban a la realidad. Los informes de Schle, capturados después del colapso, mencionaban una guerra de fantasmas anfibios, refiriéndose a los DUKWS. Los comandantes no sabían cómo responder a una amenaza que no podían medir. El propio Goebbels, en su diario, reconoció con desesperación que la situación en el oeste es insostenible. El enemigo cruza el Rin con medios que nuestra inteligencia no anticipó. Aquella admisión, improbable meses atrás, resumía el fin de la confianza alemana en su superioridad técnica. La producción industrial se había convertido en un arma estratégica más poderosa que cualquier división blindada. Mientras las fábricas de Detroit y Pontiac producían cientos de DUKWS al mes, la industria alemana, bombardeada y fragmentada, apenas podía reparar tanques dañados. Los aliados habían ganado la batalla mucho antes de cruzar el río, la habían ganado en las líneas de montaje. En los patios de las fábricas estadounidenses, trabajadores anónimos habían construido, sin saberlo, la herramienta que acortaría la guerra. Un ensamblador que colocaba una transmisión en un chasis en Michigan estaba, en esencia, abriendo camino hacia el corazón del Reich. El contraste filosófico entre ambos mundos se volvió evidente. Alemania perseguía la perfección técnica, fabricando máquinas complejas y escasas. Estados Unidos apostaba por la simplicidad multiplicada hasta el infinito. Donde un Langwasser-Schlepper requería semanas de trabajo y materiales limitados, un Duck podía salir de la línea de producción en menos de un día. Esa diferencia encarnaba la nueva lógica del poder, no el arte de la guerra, sino la administración de la producción. Como diría años más tarde un general alemán prisionero, los americanos transformaron la guerra en una rama de la industria. El colapso moral siguió al material. En los pueblos cercanos al frente, los civiles esperaban la llegada de los aliados sin miedo. Las mujeres preparaban banderas blancas, los hombres, exhaustos, observaban los camiones que emergían del agua con asombro. Parecían criaturas de otro mundo, recordaría años después una residente de Wesel. Ya no creíamos en el Führer, ni en el ejército. Cuando vimos esos camiones nadando, comprendimos que todo había terminado.
La derrota se había vuelto visible, tangible, irrefutable. Mientras los convoys aliados avanzaban hacia el norte y el este, los DUKWS seguían funcionando sin descanso. Algunos transportaban raciones calientes a las líneas avanzadas, otros evacuaban civiles y heridos. Incluso los ingenieros usaban sus cascos como plataformas flotantes para montar secciones de puentes temporales. Aquellas máquinas que habían nacido de un experimento civil se habían convertido en el símbolo de la supremacía industrial aliada. El Rin, durante siglos emblema de resistencia, ahora era testigo de su propia irrelevancia. Los soldados aliados lo cruzaban como si fuera un simple obstáculo burocrático. Para ellos, ya no había ríos, solo direcciones. El éxito de la operación Plunder Varsity transformó el curso de la guerra europea. En solo 3 días, las fuerzas aliadas habían roto la última defensa natural de Alemania y abierto la ruta directa hacia el Ruhr y el corazón industrial del Reich. El 28 de marzo de 1945, mientras las columnas aliadas se adentraban en Renania, la guerra había cambiado de naturaleza. El Rin ya no era una línea en los mapas, sino un recuerdo que se desvanecía en el barro. Las divisiones americanas y británicas avanzaban a tal velocidad que las unidades alemanas aisladas quedaban atrás sin siquiera entender cómo habían sido superadas. Los DUKWS, convertidos en el símbolo mecánico del avance, seguían funcionando día y noche. Donde los tanques encontraban obstáculos, ellos simplemente cruzaban. Su motor ronco y su perfil de casco sobre ruedas se habían vuelto el sonido del final para los defensores del Reich. El general Walter Model, que aún intentaba sostener al grupo de ejércitos B, recibió informes contradictorios desde todos los frentes. Las posiciones que debía utilizar para contraatacar ya no existían, los caminos estaban cubiertos de vehículos aliados y los ríos menores, que antes servían de líneas defensivas, eran atravesados sin esfuerzo por los mismos DUKWS que habían conquistado el Rin. En su diario de operaciones, un oficial alemán escribió con desesperación: "No hay puntos de resistencia, solo agua que obedece al enemigo". La idea de un espacio propio se había evaporado, los ríos, antaño protectores, se habían convertido en vías enemigas. Los aliados, conscientes del colapso total, aprovecharon cada hora. Los DUKWS acompañaban a los blindados y actuaban como depósitos móviles. Transportaban bidones, alimentos, medicinas y hasta equipos de radio. Allí donde las carreteras se destruían, el agua suplía el terreno. Los ríos secundarios del norte de Alemania se transformaron en autopistas improvisadas. La eficacia logística era tan asombrosa que los oficiales de intendencia comparaban el flujo con una cadena de montaje en movimiento. Cada unidad recibía lo necesario sin detener la ofensiva. En apenas 4 días, el avance había superado toda previsión, el Ruhr estaba cercado y las fábricas alemanas, atrapadas intactas, caían sin que los nazis pudieran volarlas. El 29 de marzo, Eisenhower reunió a sus comandantes para planificar el siguiente salto. Los mapas sobre la mesa mostraban una Alemania rota, con comunicaciones interrumpidas y mandos dispersos. Las palabras del general fueron simples: "No hay ríos que nos detengan, sigamos empujando hasta el Elba". Sus subordinados asintieron, sabiendo que ya poseían el instrumento que hacía posible ese mandato. Los DUKWS habían convertido los límites geográficos en simples detalles técnicos. La victoria era cuestión de tiempo, y el tiempo se medía ahora en convoys que flotaban. En las aldeas ribereñas, los civiles alemanes observaban el desfile interminable de vehículos. Algunos niños corrían tras los camiones húmedos pidiendo chocolate, ignorando que aquellas máquinas, días antes, habían transportado soldados que combatían contra sus padres. El contraste era desconcertante, los mismos motores que habían llevado fuego y acero ahora arrastraban alimentos y mantas. La guerra industrial, impersonal y abrumadora, comenzaba a transformarse en instrumento de reconstrucción. Un sargento estadounidense escribió en una carta: "Nunca pensé que conduciría el mismo camión para pelear y luego para alimentar a los niños de quien disparó contra mí". Para los prisioneros alemanes, el impacto psicológico era devastador. Muchos confesaron no entender cómo el enemigo había cruzado un río que ellos consideraban infranqueable. "Nuestros generales nos dijeron que el Rin era eterno", declaró un suboficial capturado cerca de Bocholt. "Cuando vimos los camiones salir del agua, comprendimos que el mundo que conocíamos se había acabado". Esa pérdida de fe no fue solo militar, fue espiritual. La maquinaria de propaganda que durante años había exaltado la invulnerabilidad germana se derrumbó en cuestión de horas,
destruida por una demostración de pragmatismo mecánico que ningún discurso podía negar. El 30 de marzo, mientras las fuerzas de Montgomery aseguraban las orillas y las de Patton cruzaban más al sur, la magnitud de la transformación se hacía evidente. Las operaciones logísticas, que en campañas anteriores requerían semanas, se realizaban en cuestión de días. Los DUKWS seguían avanzando, cruzando ríos menores sin necesidad de ingenieros. Cada uno operaba como una célula autónoma del gran cuerpo aliado. En los informes diarios, los comandantes destacaban una frase que se repetía: flujo continuo. Era el nuevo lenguaje de la guerra. Ya no se hablaba de ofensivas o asedios, sino de movimientos ininterrumpidos. El 1 de abril, las primeras unidades acorazadas entraron en el Ruhr. Las fábricas que habían sostenido el esfuerzo bélico alemán cayeron sin ser destruidas. La velocidad del avance, facilitada por los DUKWS, impidió que los nazis activaran los explosivos preparados. En pocas horas, los centros industriales más importantes del Reich quedaron intactos, un botín que serviría luego para reconstruir Europa. La guerra estaba decidida. Lo que restaba era un despliegue final. El propio Model, enfrentado a la evidencia, reunió a sus oficiales y pronunció sus últimas palabras: el Rin no nos salvó. No queda nada que salvar. Poco después, se suicidó. Mientras los generales se rendían o desaparecían, los soldados estadounidenses y británicos seguían cruzando ríos menores como quien atraviesa calles mojadas. Los DUKWS, diseñados para la guerra, se convirtieron en la herramienta perfecta para la paz. Evacuaban heridos, transportaban refugiados y llevaban víveres a aldeas aisladas. Su capacidad para moverse entre tierra y agua los hacía indispensables en un país devastado. En abril, los mismos vehículos que habían roto la última defensa alemana transportaban leche en polvo y pan a los niños hambrientos de la cuenca del Ruhr. En los informes de posguerra, los analistas aliados destacaron que el éxito no fue solo técnico, sino conceptual. El DUK había demostrado que la superioridad militar moderna no dependía de una sola arma, sino de la integración total entre industria, ciencia y logística. La revolución no estaba en la bala, sino en la cadena que llevaba esa bala hasta el frente sin pausa. Era una victoria del pensamiento organizado sobre el heroísmo aislado. La Alemania que se enorgullecía de su precisión había sido vencida por la improvisación metódica de un sistema que convertía cada fallo en oportunidad. El 2 de abril, Eisenhower recibió un informe donde se afirmaba que el cruce del Rin había acortado la guerra en al menos 3 semanas y salvado decenas de miles de vidas. El documento subrayaba una frase que resumía la esencia de todo: la producción venció al arte. Ningún general, por brillante que fuera, habría logrado lo que la industria estadounidense consiguió en silencio. Desde entonces, las academias militares del mundo incluirían el cruce del Rin como ejemplo no de táctica, sino de planificación económica aplicada al campo de batalla. Las imágenes de aquella proeza llegaron a las redacciones de todo el planeta. En las fotografías, los DUKWS aparecían emergiendo del agua bajo el humo, con soldados sonrientes en la proa. El público los bautizó con un apodo que se volvió legendario: los patos del Rin. Para los estadounidenses, representaban la creatividad y el poder del ingenio popular; para los alemanes, eran la materialización de la derrota. Y, sin embargo, al cabo de unas semanas, los mismos vehículos servirían para distribuir ayuda humanitaria. Lo que comenzó como arma terminó siendo herramienta de reconstrucción. En eso radicaba su verdadera grandeza. En las semanas siguientes, los aliados continuaron su avance hacia el norte. El 3 de abril de 1945, las carreteras del norte de Alemania se llenaron de columnas aliadas que avanzaban sin oposición organizada. Los campos estaban cubiertos de humo y los ríos, antaño barreras, se habían convertido en rutas familiares. Los DUKWS seguían funcionando sin descanso, arrastrando suministros, evacuando heridos y trasladando a los refugiados que llenaban los caminos. Su motor inconfundible era el sonido del fin. El país que había desafiado al mundo entero se desmoronaba bajo el peso de una logística perfecta. Los oficiales aliados sabían que la victoria ya no era una cuestión de batallas, sino de mantenimiento: mantener los convoys, sostener el flujo, no detenerse jamás. En esas jornadas finales, los camiones anfibios revelaron su utilidad más allá de la guerra. Donde los puentes habían sido volados, eran los únicos medios capaces de unir los dos márgenes. Transportaban alimentos a aldeas aisladas, llevaban médicos y recogían niños desnutridos.
Lo que había comenzado como un instrumento militar se transformaba en un símbolo de reconstrucción. Conduzco el mismo vehículo que usé para cruzar el Rin, escribió un soldado en una carta a su esposa. Solo que ahora transporto leche y no municiones. Ese cambio de propósito resumía mejor que cualquier discurso el paso del mundo de la destrucción al de la recuperación. Mientras tanto, los altos mandos alemanes comprendían la inutilidad de prolongar el combate. Las comunicaciones estaban rotas, los ferrocarriles bombardeados y el combustible escaseaba. El mito del Rin, que durante siglos había alimentado la idea de una Alemania inexpugnable, se había derrumbado para siempre. En un búnker semidestruido, el general Alfred Jodl reconoció ante sus oficiales que la pérdida del río había significado el fin. Días después, sería él quien firmaría la rendición incondicional en Reims. Entre las causas enumeradas, mencionó las inesperadas capacidades anfibias del enemigo. Esa frase, perdida en un informe técnico, resumía una transformación que iba más allá de la estrategia, el triunfo de la producción sobre la tradición. El mismo Eisenhower, en su informe final como comandante supremo, escribió que ningún equipo había contribuido más a la rápida conquista de Alemania que el Dub. Su afirmación no era un elogio superficial, sino un reconocimiento a un concepto. El vehículo representaba la fusión entre ingeniería, industria y adaptabilidad. Allí donde los alemanes buscaban perfección, los americanos habían hallado eficiencia. Donde el enemigo confiaba en la precisión artesanal, ellos respondieron con la abundancia. El Rin había sido vencido no por una genialidad táctica, sino por la suma de millones de gestos repetidos en fábricas, talleres y almacenes. El 5 de abril, los convoys aliados cruzaban el Elba sin dificultades. El patrón se repetía, los DUKWS abrían paso, los tanques seguían, la infantería aseguraba. No había resistencia que pudiera sostenerse frente a ese ritmo. Los alemanes capturados hablaban del enemigo como de una fuerza natural, no son hombres, son máquinas que avanzan, escribió un prisionero en un testimonio posterior. La guerra, que durante años había sido un duelo de voluntades, se había convertido en un proceso inevitable. En ese sentido, el cruce del Rin había marcado el nacimiento de una nueva era, en la que la industria definiría los límites del poder. El 7 de mayo, en una escuela francesa convertida en cuartel, Jodl estampó su firma en la rendición. Afuera, los corresponsales se agolpaban para escuchar la noticia. Alemania había caído. En los informes aliados, la operación del Rin aparecía citada una y otra vez como punto de inflexión. Sin ella, la invasión se habría estancado durante semanas. Con ella, la guerra terminó antes del verano. Los analistas calcularon que al menos 50.000 vidas aliadas se habían salvado gracias a la velocidad del cruce. Pero más allá de las cifras, la lección era filosófica, las guerras modernas se decidían en las fábricas tanto como en los campos de batalla. En los días que siguieron a la rendición, los DUKWS continuaron su tarea, pero ya no llevaban soldados. Cruzaban ríos para entregar alimentos, trasladaban equipos médicos y transportaban sobrevivientes de los campos de concentración. En abril, uno de ellos atravesó el Rin por última vez cargado con harina y medicamentos. Su conductor, el cabo Anthony de Marco, recordó más tarde, el río estaba tranquilo. No había disparos, solo niños saludando desde la orilla. 4 meses antes, sus padres nos habrían disparado. Ese día, nos pedían ayuda. Así, el vehículo que había simbolizado la destrucción se convertía en herramienta de esperanza. En las reuniones de veteranos años después, las historias se repetían con un tono de asombro. Los soldados recordaban los días del cruce no como una batalla, sino como un milagro mecánico. Algunos se reían al describir los DUKWS como barcos con ruedas, otros los llamaban patos feos. Pero todos coincidían en que esas máquinas habían cambiado el curso de la historia. En un encuentro en 1985, un antiguo conductor, el sargento James Mitchell, se detuvo frente a uno de los pocos DUKWS preservados y dijo, no ganamos porque fuéramos más valientes. Ganamos porque fuimos capaces de imaginar algo que ellos no podían. Aquellas palabras, pronunciadas 40 años después, eran el epitafio perfecto de la guerra moderna. Incluso algunos antiguos enemigos asistieron a esas conmemoraciones. Un exoficial alemán, Hans Müller, tomó la palabra ante los veteranos aliados y confesó, defendimos el Rin con cañones y trincheras. Ustedes llegaron con camiones que nadaban. Cuando los vi salir del agua, supe que todo había terminado.
No se puede luchar contra quien convierte tu defensa en su camino. Su discurso fue recibido con silencio y respeto. No había resentimiento, solo reconocimiento mutuo. Lo que ambos bandos habían presenciado era el fin de una época. Los historiadores posteriores interpretarían aquel cruce como algo más que una maniobra militar. Lo llamarían la industrialización del campo de batalla. El Rin, que durante 2 milenios había sido símbolo de separación, se transformó en metáfora de unión. No se trató de un triunfo nacional, sino del descubrimiento de una nueva forma de entender el poder, la capacidad de resolver lo imposible mediante organización y producción. Cada duque era una pieza de esa filosofía. Su éxito no residía en la sofisticación, sino en la cantidad y en la fe en la repetición. Era la victoria del trabajo colectivo sobre el genio individual. El mundo de posguerra heredó esa lección. Los planificadores del Plan Marshall aplicaron el mismo principio que había cruzado el Rin, soluciones simples multiplicadas hasta la abundancia. Los ingenieros que construirían carreteras, presas y puentes tomaron nota de aquella operación. La idea de que ningún obstáculo es insalvable si se cuenta con los medios adecuados se volvió doctrina civil tanto como militar. De esa mentalidad surgirían las autopistas, los programas espaciales y la noción moderna de logística global. Todo comenzó con un camión que podía flotar.